historia de España, mucho que celebrar. Manual de guerrilla cultural, es el subtítulo del libro, ¿no? Es el jaque mate de la leyenda negra. Y es todo un manual de intenciones, es un libro proactivo, es un libro rompedor, es un libro, bueno, que nos va a ofrecer iniciativas a todos los niveles, desde los poderes públicos hasta ti que estás ahí sentado viéndonos, para combatir un poco, bueno, pues este fenómeno de la leyenda negra. Así que bueno, sin más, aquí os tengo con David. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, Óscar, y muchísimas gracias por la invitación a venir a tu programa, mucho por lo que celebrar y participar en este proyecto, o sea, que pueda participar en este proyecto que, como ya has un poco dejado ver, es de larga duración. O sea, la idea es desgranar el libro para que tus seguidores, que sé que los tienes en muchos continentes, se inspiren, lo lean y pasen a la acción. Ese es el objetivo. O sea, aquí es pasar de la teoría a la práctica. Bueno, y sobre lo todo, primero que quiero decir es que bueno, que nosotros encantados aquí de hablar del libro, de ir desbrozándolo, pero que yo os aconsejo que lo compréis. Os aconsejo que lo compréis. Lo tenéis en formato digital. En la bibliografía del podcast, en la descripción del episodio, os voy a poner el enlace para que lo compréis, porque ya os digo que aparte de lo que vamos a contar aquí, merece mucho la pena leerlo y bueno, pues tenerlo a mano, ¿no? Tener a mano este libro que ya os digo que está muy, muy, muy bien. Bueno, para que os hagáis una idea, los que conozcáis a Paloma, la de Fortunata y Jacinta, eh, Forjas, en fin, buscad, si no la conocéis, buscadla en YouTube, porque es una persona que tiene, bueno, que tiene un canal fantástico en el que habla de todas estas cosas y que ha decidido prologar tu libro, ¿verdad, David? Sí, no, es un honor porque yo era un seguidor más de los cientos de Yo miles también que lo tiene soy. ella en su... o sea, me hizo mucha ilusión que ella accediera a prologar un libro, porque obviamente yo era uno de tantos que la siguen. Y además lo que más me gustó es que ha sido capaz de sintetizar muy bien Sí, el marco en el que se debe leer ese libro. sí, no, el Y es prólogo, algo... sí, está fantástico el prólogo. Está fantástico, Y, pero vamos, que da una idea, ¿no? Que una persona como Paloma sea la que prologue tu libro, pues da una idea de lo interesante que es tu libro, por lo menos a mí, vamos. Así Sí, eso es que, verdad que mucha gente, digamos, que sigue a Paloma Pájaro, obviamente, que lo haya prologado ya es una tarjeta de visita, una garantía de calidad y de que hay una idea detrás de acción. Y, lo importante es que más gente, porque se una a este proyecto, digamos, y es un poco la gran fuerza que tienen las redes sociales, que se genera un efecto dominó. Es decir, yo escucho a Paloma Pájaro, escribo un libro, tú me invitas, hablamos del libro y estoy seguro que muchos de tus oyentes y seguidores, al escucharnos y al leer el libro, tendrán una idea que la pondrán en práctica, generando un efecto, una dinámica de dominó, que no se sabe a dónde va a acabar, pero lo importante es que cada día somos más y también nos damos cuenta de que no estamos solos, es decir, que no eres un friki que está en una un esquina islote, con unas ¿no? ideas. Un islote, sí, yo creo que es muy bien la idea de que no somos un islote, somos un archipiélago, un gran archipiélago con muchísima gente en el que ahora estamos estableciendo conexiones y Muy bien. creando unas sinergias y bueno, y el A ello, objetivo es cambiar las cosas. a ello vamos, porque además, repito, una de las cosas que a mí más me ha gustado de este libro es que bueno, que por supuesto contiene una serie de directrices o de ideas para una actuación desde arriba, ¿no? Desde el poder público, pero es un libro que es capaz de implicar en acciones a todos y cada uno de nosotros en nuestra esfera, ¿no? Y a mí eso me ha gustado mucho. Así que bueno, la primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué? ¿Por qué este libro? ¿Cómo te animas tú a escribirlo? ¿Por qué?
Bueno, pues ¿por qué? Por una razón de responsabilidad como ciudadano español. O sea, yo no soy no soy ni un experto en relaciones internacionales, ni en geopolítica, no tengo estudios de filosofía ni de historia. Yo soy un ciudadano español como los que tantos hay, muy preocupado por la deriva que estaba llevando el país. No hablo únicamente de un año concreto, sino es un proceso largo, que hay unas situaciones concretas que, digamos, nos hacen a todos darnos cuenta de la situación en la que va el país. Entonces, es la razón, el motivo, hacer algo para intentar cambiar la situación. ¿Por qué? Bueno, pues como cuento el libro, una experiencia vital. Yo soy nacido en el año 74, por tanto he sido educado viendo películas y series de televisión de factura norteamericana. He sido educado también viendo Érase una vez el hombre. Y a través de bueno, no solamente de los medios de comunicación, televisión, cine, sino también a través de un sistema educativo que en historia yo creo que no podría mejorarse. A lo mejor me podrán decir que ahora está mucho peor que cuando yo estudié el EGB, no lo sé, pero en historia, pero lo que quiero decir que eso no justifica que la historia que estudiamos, a pesar de los esfuerzos de los profesores, era una historia que siempre hacía hincapié en todas las derrotas y en todos los fracasos. Como digo en el libro, es o es, no lo sé, pero la que yo estudié había un elemento muy importante de derrota, de fracaso y de vergüenza. Derrota porque nos sabíamos de memoria todos los hechos, todas las derrotas militares que habíamos tenido. En ningún momento se hacía hincapié en las victorias que las ha habido después, que hemos sabido. El claro ejemplo es, por ejemplo, la batalla de Cartagena de Indias. Yo no me acuerdo que nadie me explicara la batalla, quién hablas de Lezo y lo que supuso. Hablo sobre lo que supuso desde el punto de vista de geopolítico. Fracaso. Obviamente, la famosa idea de nos equivocamos de Dios no es de Pérez Reverte de 2005-2006, es algo que ya estaba en los libros de historia, nos equivocamos de Dios. Y después también que llegamos tarde a todos los grandes grandes citas históricas, revolución industrial, revolución política, democracia, etcétera, etcétera, que obviamente cuando eres un estudiante lo asumes como es, y con el tiempo y la edad vas viendo que todo es muy matizable, y que hay muchos grises y que no fue todo tan malo como nos presentaron. Entonces vamos ya de esta manera, ya voy un poco haciendo, dando pinceladas de las diferentes áreas que a mí fueron muy importantes un poco para tener una concepción de España y una idea de lo que era mi país. Educación, medios de comunicación, entretenimiento. Siempre invito cuando me hacen una entrevista, a ver en YouTube el capítulo de la serie Érase una vez el hombre, en español, sobre el siglo de oro. Yo lo único que hago es invitar a la gente y ya cada uno saque sus consecuencias. Repito, era una producción francesa del final de los años 70 con capital español, porque era una coproducción española, en la que es el 99% del capítulo, que se llama El siglo de oro español, es repetir todos los estereotipos negrolegendarios, desde el conquistador sediento de sangre a la tripulación de Colón compuesta de presidiarios, a gente que estaba, a sacerdotes fanáticos, obviamente autos de fe, etcétera, etcétera. Sí, entonces, es así. Y además, es así. Te voy a decir, porque porque todo esto, hay quien te puede decir, bueno, todo esto sí es así, pero ¿y qué? Entonces yo siempre digo, ya lo he dicho varias veces, que la historia importa. ¿Por qué importa la historia? Porque, bueno, pues, alguien puede pensar, bueno, la historia al final es una cosa que es muy bonita, pero que, bueno, que es para el que sea. Tú has dicho la palabra friki, no sé, bueno, pues es para el que sea, para el que le guste la historia, ¿no? Igual que a quien le gusta el fútbol, la ciencia, los aviones, pues la historia. No es lo mismo. La historia importa porque la historia al final, yo siempre he dicho, que aunque no sé si es la parte más grande o la más pequeña, pero es una parte importante de tu identidad. Y en tu identidad muchas veces está tu autoestima. Entonces y ahora hablaremos de esto, ¿no? Hablaremos de esto. Cuando tú piensas que la historia de tu pueblo, de la gente que te precedió, es la historia de unos fracasados, de unos fanáticos, de unos explotadores, asesinos, no, dices todo, pues decir toda la lista. Y además perdedores al final, pues es inevitable que parte de toda tu estima pues se vea la
lacrada por eso, ¿no? O sea, es absolutamente inevitable, ¿no? Por eso creo que es muy importante que ya no seamos un islote, como decías tú, y me parece muy importante una iniciativa como la tuya. Leyenda negra le llaman. Tú, esto es una cosa ya un poco mía, ¿no? ¿Tú crees que que es un término correcto, leyenda negra? Yo creo que sí, bueno, fue un concepto, fue un sintagma que inventó Juderías. Sí, Yo creo que sí, la leyenda negra, obviamente, ahí está, digamos, no sé si la paradoja, pero leyenda negra, sí hay muchas leyendas negras, pero tú cuando hablas de la leyenda negra, automáticamente piensas en la leyenda negra española, tú no sí. piensas en la leyenda negra, no sé, Romana. rusa o de los Estados Unidos o turca o no. Tú sabes perfectamente de lo que estás hablando, inmediatamente te vienen todos los estereotipos. Que, un poco volviendo a la pregunta que me hiciste antes, esto se revivió con la crisis financiera de 2008. Si te Sí. acuerdas, Uh-huh. cuando el término PIX salió, se creó ese término PIX, que era el acrónimo en inglés de Portugal, Italia, Grecia y España, se popularizó y bueno, y era normal que unos señores se refieran a esos países del sur como cerdos, que es lo que significa en inglés. Obviamente había detrás, cuando leías los artículos, siempre había una moralina, había unos señores desde el norte que sabían lo que había que hacer y vosotros no lo sabéis qué hacer. Había todo ese discurso, que es lo interesante, que es un poco, que lo veremos más tarde, que la leyenda negra se adapta, o sea, se va adaptando a las circunstancias. Entonces, esos estereotipos del que veía, que cité en el capítulo de Eras una vez el hombre, pues el vago, el fanático, bueno, los exploradores españoles no sabían construir, no sabían comerciar, no sabían gobernar, sino eran gente sedienta de sangre. Actualizada, se revivió con este discurso de la crisis financiera. Como el norte tenía que pagar las juergas del sur, un poco también te remite a los discursos de Lutero respecto al Papa de Roma, de por qué Alemania tenía que pagar las juergas y de la gente de la Iglesia Católica, de la Iglesia Romana, para ser precisos. Entonces, ese discurso fue muy importante porque yo lo viví fuera. Y después, para acabar, y ya termino con la pregunta, fue el golpe de Estado de la democracia en 2017. Yo lo viví en Bruselas y otra vez todos esos estereotipos que salían no solamente en las películas norteamericanas, de muchos westerns en que tenían que venir los buenos bancos anglosajones y protestantes a ayudar a los mexicanos que, incapaces de gestionar su propia vida, tenían que pedir ayuda porque había unos bandidos mexicanos. Entonces el Estado mexicano era incapaz de establecer el orden, tenían que buscar a unos señores que venían del norte, que se ve también, bueno, muchas veces en las series de Narcos, versión colombiana, versión mexicana, que hay unos estereotipos detrás y unas ideas fuerzas. Pues esas ideas fuerzas las vi también con el golpe de Estado, pues mismamente, donde España nos roba, devuélvanos el oro. La España intolerante, eso, se juzgaban a unos golpistas y parecía que se estaban juzgando a unas personas, a unos santos o a unos héroes de la libertad. El uso, por ejemplo, cuando las imágenes de violencia que se vieron cuando la policía tuvo que aplicar la ley, bueno, se rememoraban más imágenes de países del tercer mundo que de un país europeo que defiende su democracia. Entonces, todos esos estereotipos volvieron otra vez con toda su fuerza. Sí, yo creo que te has adelantado un poco a una pregunta que te iba a hacer, luego te la voy a hacer, bueno. te la haré de todas formas, pero al final lo que estás diciendo me parece que es tremendamente correcto, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿hay leyenda negra? Yo creo que es algo que empezó como una propaganda de guerra, siglo XV, XVI, Sí. que posteriormente pasa a ser algo paternalista, ¿no? España hay que gestionarla porque está perdiendo su imperio, cuando España cae en Europa. Luego llega el romanticismo y es cuando empiezan las leyendas, yo creo, de verdad. Y todos esos estereotipos están escritos a partir de la historia, aunque la gente lo ignore, están escritos a partir de la historia. Y efectivamente, esos estereotipos son los que vemos en el momento que tú lo has dicho, ¿no? O sea, cuando se acoge en Bruselas a Puigdemont, pues se habla de la Inquisición española, ¿no? Sí. Y la falta, sí. Cada vez que hay un problema por Gibraltar, pues la prensa inglesa saca a relucir la llamada Armada Invencible, ¿no? Entonces es algo que es constante en nuestra relación con el mundo y en nuestra relación con nosotros mismos. Tú has hablado de los PIGs, se te había olvidado incluir a Irlanda.
Sí, pero Pero si bueno, te es fijas, verdad. si Sí, te sí, sí, fijas, sí. ¿qué tienen en común esos 5 países? Que no son protestantes ninguno, Correcto. Y ¿vale? la mayoría católicos. La Sí, mayoría ¿qué católicos. ocurre? ¿Qué ocurre? Que, y yo no estoy tratando de establecer religiones buenas y malas, no, lo que te quiero decir es que hay unos vencedores de una guerra europea, que son varios siglos, que al final imponen su relato. Y no solo imponen su relato, es decir, no solo cuentan la historia como ellos la quieren contar, sino que además la cuentan de manera que se vea que ganaron porque eran los buenos. Es que ahí entra el elemento Y eso es teológico, que lo que se va extendiendo y cada vez que hay un tema, pues se echa mano de ello, como tú bien dices, ¿no? Entonces, por eso creo yo que la gente tiene que darse cuenta de que libros como el tuyo son necesarios porque esto de, lo llamemos como queramos, ¿no? Leyenda negra, hispanofobia, mitos, tal, es algo que influye en su vida. Influye en su y vida tiene, también. y además yo creo que lo has tocado muy bien ahora, la cuestión de esa repetición continua. Porque yo creo que hay un elemento teológico también en este desarrollo de la leyenda negra, el hecho de que esos países que siempre, digamos, han sido los mayores difusores de la leyenda negra, yo hablo siempre del Triángulo de la Modernidad, Alemania, el Reino, Inglaterra y Francia, después añadí a los Estados Unidos, Ujú. tienen, aparte de la rivalidad geopolítica, bueno, que hubo por razones de guerras de religión o mismamente por control de América y del acceso y de las rutas comerciales, etcétera, etcétera, y también la cuestión teológica. Una cuestión que en esos países, la mayoría protestantes, hablaremos después de Francia porque es un poco diferente, hay elemento teológico. Son países o bien luteranos, anglicanos o bien calvinistas, en el que obviamente el enemigo a batir ha sido, históricamente, ha sido España y el catolicismo. Y no solamente eso, sino la lucha contra España ha sido fundamental en la constitución de su relato nacional. Sí, Eso lo habla Elvira Rocabaré, también Gustavo Bueno en España frente a Europa. Entonces no tenemos que olvidar que ha sido fundamental el espantajo español y hispano-católico para que se haya podido construir determinados países. Lutero, no solo en las guerras de religión del siglo XVI, pero también Otto von Bismarck con la Kulturkampf, cuando por lo visto tenía como enemigo a batir, era San Ignacio de Loyola, y la lucha que tuvo contra el catolicismo. El Reino Unido, bueno, no hablamos ya de las persecuciones de católicos, de que consideraban al católico como español y por tanto era un enemigo, de la fundación de la Inglaterra que conocemos hoy en día con la Acta de Supremacía, con Enrique VIII, y después Francia. Quería hablar de Francia. Francia, aunque sea católico, no hay que olvidarse de las tremendas guerras que hubo, no solamente ya por el control de Italia, y hablamos de la corona de Aragón, sino también con Felipe II, cuando Enrique IV dijo aquella famosa frase de París bien vale una misa. Y entonces había un partido católico pro-español y había un partido pro-francés. Bueno, guerras de religión en aquella época eran muy, digamos, eran países terceros intervenían siempre para sacar beneficio. Sin embargo, el rol que jugaba, como ellos dicen, el imperio, que era el imperio, los otros españoles, era fundamental. Pero también quiero hacer referencia a la ilustración eso es. francesa con Voltaire y De Gaulle y con Ahí es todos donde sus aparecen esos mitos de nombres. los que te hablo. Exacto, Cuando esta exacto, sí. leyenda o esta propaganda de guerra se convierte en mitos, Y, en y, frases y, y, fuerza. y eran académicos, es decir, lo que dices tú, salía del tema geopolítico o teológico y entraba en el tema académico. Y la ilustración, no olvidemos que ha sido fundamental para conocer la Europa de hoy en día. De la ilustración nos pasamos a Napoleón y hubo esa, digamos, la guerra de independencia y esa idea que tenían muchos franceses de que iban a España a liberarla de las cadenas del oscurantismo y de la Iglesia Católica. Ya vemos otra vez cómo los estereotipos, Inquisición, intolerancia, oscurantismo, analfabetismo, se enfrentaban a las luces, el progreso, el avance, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo yo creo que es una razón que explica por qué la leyenda negra está viva coleando. No solamente ha sido fundamental en la constitución del relato nacional de países que han construido el occidente como hoy lo conocemos, sino también permite que se adapte a las diferentes
a las diferentes circunstancias del tiempo, porque siempre encontrarás algo. Entonces es fundamental darse cuenta de este elemento, porque eso nos hace la pregunta, nos lleva a la pregunta siguiente. ¿Era España o la monarquía hispánica tan importante que todavía llega al día de hoy, estamos hablando de siglos, ese mensaje tan antiespañol? Y digo eso porque a la mínima, como dices tú, salta. O sea, a lo mejor en 5 meses hay otro, no sé, un conflicto político y vamos a ver cómo esos estereotipos negros salen. Y bueno, estamos hablando de Europa, ¿eh? No estamos hablando de nuestros hermanos hispanoamericanos, porque eso, obviamente, me imagino que tu audiencia está más que curtida en todos los, digamos, declaraciones de presidentes hispanoamericanos que cuando necesitan un poco no solamente calmar o ocultar los problemas nacionales, sino también reforzar su nacionalismo, utilizan el espantajo de la Linda Negra. Entonces, que es muy manido, no solamente muy manido, pero es muy útil y sirve para muchos propósitos, objetos. Es muy multifuncional, si podemos decirlo. Es una ideología que permite utilizarla en diferentes... Es multiuso. La palabra que decía. Es multiuso. Sí. Es multiuso. Bueno, de hecho, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el mito de, otra vez, la mal llamada Armada Invencible es un mito fundacional de Inglaterra como nación. Sí. De la misma manera que la guerra de los 80 años es un mito fundacional para Holanda, ¿no? Holanda, sí. Y luego has hablado, y eso me lleva a la siguiente cosa a la que quería hablar contigo. Luego has hablado de la ilustración. La ilustración, yo creo que lo que se trata de dar es que España es una especie de anomalía. Es una cosa que no es homologable al resto y que poco más o menos que no tiene remedio, ¿no? Entonces, eso nos lleva a algo que creo que tratas muy bien en tu libro, que a mí me ha gustado muchísimo, de lo que he leído de esta primera parte, lo que más me ha gustado, y es el tema de cómo influye esto en nuestra autoestima, en cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo influye esto en la imposibilidad o en la dificultad de crear una comunidad con nuestros hermanos del otro lado del mar, con los hermanos hispanoamericanos, que a raíz de todo esto, de este producto cultural, ven nuestra sociedad o la sociedad hispana como algo a lo que no desean pertenecer. Claro, porque lo que están contando es que es algo fallido, que es algo fracasado, que es algo que estaba construido sobre presupuestos erróneos. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras, igual que hablas en el libro, de cómo esto influye en nuestra autoestima, en nuestra identidad, en nuestro querer ser o no querer ser. Sí, exacto. No, es muy interesante porque ya pone sobre la mesa un tema también, una idea fuerte que está en el libro, porque yo considero la lucha contra la Linda Negra como el paso necesario para poder articular, poder articular la hispanidad. Es decir, como dice Marcelo Gullo, hay que aplastar el huevo de la serpiente. Y la Linda Negra es ese huevo de la serpiente que está latente ahí y que siglo tras siglo va a producir sus víboras que nos van a envenenar siempre que puedan. Entonces, hay que tener claro que si se quiere construir cualquier proyecto político o de articulación de la hispanidad, una condición necesaria es neutralizar la Linda Negra. Entonces, ¿por qué? Por lo que dices tú, la autoestima. Eso genera un efecto de baja autoestima y de falta de confianza y de considerarse fracasados y a intentar, por consiguiente, ser otra cosa, que nunca vas a poder ser. No vas a poder ser un buen alemán, ni un francés, ni un buen estadounidense. Puedes ser una buena versión de ti mismo, pero no una buena versión de otros, porque acabarás siendo una mala versión de ti mismo. ¿Y eso a qué se debe? Lo explico en el libro, yo identifico 3 dimensiones por las que la Linda Negra es tan perniciosa. Primero es la dimensión biológica, que todavía, gracias a Dios, desde el final de la Segunda Guerra Mundial ya no funciona. Pero hasta 1945 era muy común en el Occidente establecer una jerarquía racial y atribuir características físicas a características intelectuales y morales. Y en esta pirámide racial, típica del siglo XIX, darwinista, cientifista, con su cronología, con todo tipo de ciencias que en aquella época eran igual de ciencias que las matemáticas y la física o la química. Hoy en día, gracias a Dios, ya no es el caso. Pero en esa pirámide, obviamente, nosotros, cuando digo nosotros los hispanos, estamos abajo.
porque éramos el producto no solamente de mezcla en la península, con moros y judíos, que claro, eso era un anatema en aquella época, sino también, sobre todo ya en la América española, con gente de africanos, indios, mestizos. O sea, era una aberración. Digo, utilizo el término aberración porque hay que leer los escritos de aquella época y se consideraba como tal. Y desde esa perspectiva, obviamente, el producto de mezcla de razas llevaba de una manera irreversible a la postergación económica, política, moral, etcétera, etcétera. Gracias a Dios, esa versión o ese ángulo de ataque a la leyenda negra ya no funciona. Sí, pero Sin embargo, déjame que haga un inciso en esto que acabas de decir, porque creo que es importante que la gente lo sepa. La gente debe saber que, bueno, como he dicho antes, ¿no? Propaganda de guerra, y luego empieza, bueno, pues un poco lo que es ya la leyenda y tal y cual. Pero una continuación de todo esto es algo que digo, ya digo, ¿no? La gente debe saber. Y es que el relegar a lo hispano como esfera de influencia del mundo tiene una base muy racial y por lo tanto racista. Es decir, que la gente que de alguna manera ha bebido de esas fuentes que desprecian el hispanismo, es una gente que se ha formado, lo sepan o no, en el racismo científico de ese siglo, en el darwinismo social, en el supremacismo. ¿Supremacismo? Sí. Entonces, realmente creo que es importante que sepamos que, bueno, repito, que eso que nos relega tiene, entre otras cosas, una base tremendamente xenófoba. Y eso tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes, tenemos que saberlo. Tenemos que saber cómo el empirismo británico va evolucionando a ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que, como tú bien has dicho, considera que el hispano, que el indígena, que el mestizo, es decir, que todo lo que somos biológicamente es netamente inferior. Y como consecuencia, tenemos un tope, digamos, ¿no? Para ellos, del cual no... Tope, o bien justifica que tú seas relegado, incluso no hablo de palabras de exterminio, pero de que ¿relegado? No hay, se trate como, incluso como animales, o sea, de segundo orden, gente de segundo orden. Segundo orden, sí. Bueno, que volvemos a lo mismo. Eso nos lleva a sociedades de países donde había un régimen de segregación. No vamos a decir nombres, pero tus oyentes, que son gente muy inteligente, saben perfectamente que no estoy hablando de un solo país, No. Estoy hablando de varios, donde la segregación racial era un pilar de cómo se organizaba la ciudad. Escucha, la sociedad. Todavía sigue existiendo, Ojo. Vale, supongo que sí. Ojo, porque yo os voy a decir nombres. Hoy en día la Constitución de Australia está pendiente. Pendiente de modificación para reconocer a los indígenas el derecho al territorio. Cosa que no ocurrió nunca, desde el principio, en lo que fue la obra hispana. No, totalmente, porque son concepciones. Aquello a lo que tenían derecho los indígenas, sí, conquistados, pero pertenecientes o bajo la tutela de la monarquía hispánica en el siglo XV, es algo que no está reconocido hoy en día, siglo XXI, en Australia. Así que, bueno, parten de concepciones de las personas diferentes, Óscar, que parten de concepción, la concepción católica, universal, en que todos son potencialmente el pueblo de Dios, o sea, el nuevo pueblo de Israel, porque la Iglesia católica es la heredera del pueblo de Israel desde el punto de vista católico, obviamente, estoy hablando desde el punto de vista de teología católica. En cambio, estos que fueron a Australia, muchos de ellos serían en concepción, de que ellos eran el pueblo elegido. Ellos el nuevo Israel, y por tanto, como eran el nuevo Israel, tenían derecho a tratar a los otros pobladores como los filisteos. Y eso justificaba su tratamiento. Eso se ve en Australia, pero se ve también en Sudáfrica, y en Canadá o en Estados Unidos. O sea, es una concepción totalmente diferente del ser humano en función de tu visión teológica. Es muy importante, volvemos a la religión, por eso hace hincapié en el elemento teológico de la leyenda negra. Bueno, entonces ya hemos visto el elemento... El tema racial. El tema racial, ahora biológico. Vemos el tema sociedad, intelectual. Políticas... Sí. Intelectual. Resumo en esto este planteamiento en lo que dijo Masson de Morvilliers en su enciclopedia temática sobre España. ¿Qué se debe a España? Nada.
Entonces hizo, que es una entrada en la enciclopedia, obviamente, hay que repetir que la enciclopedia fue la Biblia del siglo XVIII, y nunca mejor dicho. Sí. Fue el libro que todas las cortes en Europa y toda la clase dirigente o intelectualidad utilizaba como referencia. Obviamente el francés del siglo XVIII era la lengua de las clases, de las élites en toda Europa, desde Rusia hasta España. No solamente eso, sino que todos los monarcas, desde Catarina la Grande a Federico de Prusia, invitaban a grandes figuras de la Ilustración a sus cortes. Y el modelo a seguir era el modelo francés. Entonces, eso también ayuda a comprender la visión negativa que se tiene de lo hispano y lo español gracias al papel de la Ilustración. Por tanto, ¿qué pasa? Desde esa perspectiva se explica por qué España, en su historia, y sobre todo los países hispanoamericanos, siguen en esa postergación política, económica y social. ¿Por qué? Porque, de una manera tramposa, se utilizan una serie de criterios para justificar ese argumento. ¿Por qué? Porque se coge un periodo de tiempo que interesa. Es decir, no hablan de la España, de la Hispanoamérica, durante el periodo virreinal, sino se habla desde el momento de las independencias. Y entonces, obviamente, cada vez que más estudio, más me doy cuenta que las independencias, las secesiones, porque este es el término correcto, no las independencias, las secesiones de las repúblicas hispanoamericanas fue muy mal negocio para las poblaciones. Oh, claro que lo fue, vamos, un desastre. No solamente las poblaciones autóctonas, sino también toda la población, porque yo creo que... O sea, para la gente y como país, como Estado, o sea, un verdadero desastre. Sí. Verdadero desastre. Entonces, y entonces es la prueba, digamos, que se utiliza para justificar ese argumento, digamos, esa dimensión intelectual. Pero mira qué número de golpes de Estado, qué número de revoluciones, qué número de gobiernos que van cambiando, Sí. sus niveles de pobreza, de endeudamiento, sus niveles de diferencia entre pobres y ricos, niveles de violencia, niveles de narcotráfico. O sea, coges cualquier tipo de parámetros y son muy negativos. Pero yo creo que la razón por la que son negativos es debido a la falta de unidad, no a la presencia española. A lo mejor, si hubieran estado unidos, todos esos países de mano no existirían, porque serían la mitad de virreinatos o la otra mitad capitanías, no estarían en esta situación de postergación. Mira, entonces, David, voy a dar un dato, nada más. Un poco lateral, pero para que la gente se haga una idea. Antes de la independencia o de la secesión, como dices tú, lo que es el virreinato de Nueva España, es decir, lo que es México o el virreinato del Perú, en renta per cápita superaba a la mayoría de los países de Europa. Y concretamente el virreinato de Nueva España, aunque no pues no me lo sé de memoria, pero tenía una renta per cápita o un Producto Interior Bruto, o llámalo, si es que entonces se pudiera hablar de Producto Interior Bruto, ¿no? Que es un término posterior. Bueno, similar al de Inglaterra, que estamos hablando de la nación que empezaba a ser, digamos, dominante del mundo y que había, digamos, acaparado el comercio mundial. O sea, estamos hablando de una gran potencia. El virreinato de Nueva España, que se disgrega de la España peninsular, era tan rico como Inglaterra. Esto es una realidad, ¿vale? Lo que ocurre que, bueno, que como tú bien dices, luego después, cuando esos países se han esquilmado, esta vez de verdad, por parte de otros, es cuando se monta ese constructo otra vez, ¿no? Ideológico, de decir, bueno, es que no tienes más que ver cómo los herederos de Inglaterra, Estados Unidos, están donde están y los herederos de España están donde están. Pero es un discurso completamente falsario. Pues es un discurso que viene a decir que el problema está en el origen, ¿no? En el origen de ser una sociedad católica, una sociedad liberticida, una sociedad intolerante. Y como tú, porque además es que me estaba acordando, lo estaba buscando, como tú bien citas en tu libro, cuando citas a Pedro Insúa, en su libro, un libro que también recomiendo, 1492, España es contra España contra sus fantasmas, cuando se pinta esa sociedad y se dice, ¿cómo estáis ahora? Es por de dónde venís. La pregunta que se hace a la gente es esta que tienes tú aquí, que está en su libro, que es ¿quién querría pertenecer, en efecto,
a una sociedad política con esos antecedentes. Está muy bien traída esa cita, porque eso yo creo que lo resume todo muy bien. Exacto. Y eso explica muchas cosas. Eso es. Después esa obsesión por no ser lo que no somos. Eso es. Entonces, y eso también explica por qué cuando hubo la secesión de las repúblicas hispanoamericanas, intentaron cortar todos los vínculos con España y buscaron como modelos a reproducir al triángulo de la modernidad. Francia, Gran Bretaña en aquella época, Alemania y después los Estados Unidos, Sí. con los resultados catastróficos que llevó que sus élites, en vez de aspirar a ser su mejor versión, aspiraron a ser una buena versión de los Estados Unidos, de Francia o de Gran Bretaña, cambiando con las ganas o con las decisiones políticas de intentar dejar de ser católicos para ser protestantes, traer gente de esos países porque se consideraba con esta adecuación biologicista de que porque eres blanco de ojos azules eres más trabajador, eres más inteligente. Entonces eso ha hecho que las élites y los líderes de Hispanoamérica durante 200 años hayan intentado cortar los vínculos. Digo intentar porque es imposible cortar ciertos vínculos y aspirar a ser otra cosa. Y entonces eso lleva a una especie de esquizofrenia. Una esquizofrenia que justifica, pues eso, que te salga un dirigente hispanoamericana cada X tiempo diciendo barbaridades como las que se dicen. Y explicando también por qué esos países no van a salir del hoyo. Van a seguir ahí porque hasta que no resuelvan esa cuestión de su identidad, van a seguir así. De hecho, yo creo, bueno, esto es personal, una idea personal, ¿no? Pero yo creo que lo que al final acaba obstando a que esos países tengan el desarrollo que podrían tener es no ya la separación de España, porque eso era algo que era inevitable, ¿no? O sea, todos sabemos que los imperios son instituciones con políticas con una cierta fecha de caducidad, ¿no? Sino el desmontar todo aquello que habían sido en el periodo virreinal, porque si tú te fijas ahora en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, pues son países que han mantenido, de hecho está la Commonwealth ahí, ¿no? Son países que han mantenido, digamos, un poco, que se han hecho independientes, pero han mantenido un poco el espíritu de la fundación de aquello, ¿no? Y Sí. yo creo que al final el problema nuestro ha sido precisamente lo que tú dices, no, vamos a desmontar todo lo que fuimos en la época virreinal, porque es malo, porque lo está diciendo la enciclopedia, porque lo dice la ciencia. Porque vamos a desmontar todo eso y vamos a hacer otra cosa. Bueno, pues aquí lo tienes. Sí, y eso eso nos lleva también por qué ese ímpetu utilizar el término Latinoamérica. Bueno, porque es una manera de disolver, ¿no? Pero es un ejemplo que ilustra esa aspiración a ser latinos como Francia, como Italia, y renegar completamente de tu historia. Pero bueno, los resultados están ahí, cada uno. Solo sobre esa palabra. Hispanoamérica, pues sí, Latinoamérica. Sí, Latinoamérica. Sí, tengo un capítulo solo sobre eso, cortito, pero vamos. Sí. Pero es un ejemplo para ilustrar esa aspiración a ser otra cosa. Y obviamente eso lleva a la disgregación, que no hay que olvidar que esos países también tienen sus secesionismos patrios. Entonces, que una Bolivia o una Argentina o un Chile acaben con problemas de secesionismo indígena, es algo que está en la mesa. Entonces, vemos cómo es un proceso, un proceso de destrucción continua, porque de destrucción continua, y bueno, los resultados están ahí. Entonces, ya hemos visto la dimensión biológica, intelectual, y vamos a la moral espiritual, que es la madre de todas las batallas. Obviamente, el problema, el pecado, y nunca mejor dicho, de la hispanidad es ser católico. Y eso no te lo perdonan. Y eso es algo que sale continuamente y es un estigma que el triángulo de la modernidad con los Estados Unidos incorporados con Hollywood, te lo repite por activa, pasiva y perifrástica. Entonces no Netflix, vamos a... Y esto y lo otro. O sea, y bueno, pues desde la Inquisición, juegos de vídeo, la Inquisición, el malo de la película que es en el nombre de la Rosa, que es un dominico de Burgos. Bueno, podemos estar aquí horas y horas. ¿Verdad? Que tú citas, y yo creo que lo tengo por ahí. Sí, Hollywood contra España. A esta gente para que... ¿Cómo se llama? Es que no... a ver, voy a mirar Hollywood contra España. Sí, es que yo creo que también lo tengo, déjame que busque. Y me lo he leído por encima, pero sí, es algo así como Hollywood contra España. Es un libro que cuenta perfectamente cómo todos estos estereotipos de la que llamamos leyenda negra o de los mitos, al final se van a
ahí reflejando en la industria del entretenimiento en general, Hollywood mayormente, pero libros de tebeos, libros de aventuras, series, eh, por supuesto películas. Sí, creo que se llama Hollywood contra España, yo lo tengo por aquí también. Bueno, en cualquier caso yo lo busco y se lo pongo a esta gente, Sí, a nuestros seguidores, se lo pongo en la bibliografía por si le quieren echar un vistazo. sí, porque es un libro que... Aquí está. Vicente Boixau. Esteban Vicente Boixau. Hollywood contra España de Espasa. La editorial Espasa, Barcelona, Vale, pues 2022. ese lo voy a poner en la Entonces, descripción del episodio. Y otra pregunta, David. Hoy día, porque bueno, hemos dicho que aunque no sea tal leyenda negra, tal y lo que soy, no, pero sí que hay algo, ¿no? Lo que llamo yo un constructo, ¿no? Eh, ¿Cómo se manifiesta? ¿Quiénes son sus agentes? Podríamos irnos a la frase famosa romana cui prodest, a quién beneficia, para saber sí, quiénes son los agentes de esto hoy. sí. Bueno, pues al libro hablo de internos y externos. Ajá. Cuando digo internos, digo intrahispanidad y externos, extrahispanidad. Entonces, internos, bueno, pues todos los movimientos secesionistas, tanto españoles como los que hay ahora incipientes en Hispanoamérica. Unido a no solamente la cuestión política, sino también hay clases dirigentes que están encantadas de estar en esta situación de postergación. Clases dirigentes subordinadas por diferentes razones, bien por interés, porque les conviene esa situación de estar, digamos, haciendo el trabajo que otros no quieren hacer, o bien, digamos, de motu propio. El ejemplo claro es si tú te vas a educar a una universidad de los Estados Unidos en los años 50, en el que los Estados Unidos estaba en su apogeo después de haber derrotado a la Alemania nazi y en la lucha contra la Unión Soviética desde ese punto, con esa mentalidad anglosajona, protestante y blanca, tú obviamente piensas que eso es lo que hay que hacer. Y entonces tú te crees que la leyenda negra es verdad. Y vas a actuar cuando vuelvas a tu país para llevar a cabo planes, proyectos y programas que acaben con los elementos constitutivos de tu país, que son muchas veces hispanos y católicos. Vas a querer un poco deshispanizar el país para que se estadounidense, si quieres, porque tú piensas que es lo bueno. Y estás haciéndolo de buena fe. No estoy aquí haciendo un juicio moral. Pero eso tiene unos efectos, que es lo que hablamos antes. Élites que están mirando para afuera, no para adentro. Sí. Entonces están los internos, gente que quiere sacar, que está encantada de, como digo en el libro, de no volar como águilas, sino vivir como polluelos en el gallinero y no tener esa visión de águilas. Y partidos políticos y clases locales digamos oligarquías locales que con la historia de la secesión quieren, digamos, convertirse en una pequeña república centroamericana, pero en Europa. Entonces eso es, digamos, mutandis mutandi lo que pasa a los dos lados del Atlántico respecto a los agentes internos, que obviamente pues hay mucha gente que le conviene este status quo, periodistas, intelectuales, que obviamente al defender este argumentario sabes que vas a prosperar. No se va a poner a hacer lo que hacemos nosotros, porque de esto lo hacemos en nuestro tiempo libre y en nuestro dinero y con nuestra salud. De esto no vivimos. Pero hay gente que, a su contrario, viven muy bien o han vivido muy bien o han prosperado muy bien con este discurso. Bueno, lo dice, por ejemplo, Elvira Rocabaría en Fracasología, cuando llegaron los Borbones al poder, a la corona. Obviamente el discurso anti-austracista y anti-español se repetía porque era la manera de justificar y legitimar la llegada de la nueva dinastía, y lo que hacían es reproducir lo que se había estado hecho en Francia durante décadas en español. Y eso, obviamente, tú si querías promocionar en la corte, me imagino que sabías lo que tenías que hacer y subirte a ese carro. Sí, y hoy es igual. Entonces, hoy es igual, mutandis mutandi, pero es lo mismo. Hay un discurso negro legendario que tú, si eres un intelectual, un artista, un periodista, un político, bueno, renta bien. Renta, como sí, eso lo dicen mucho mis hijos. Me renta, me renta. Pues eso, entonces es lo que quiero decirte, Óscar, que eso hay un interés en que continúe porque a mí me va bien. Eso es, digamos, Pero está interno. profundamente arraigado, está profundamente arraigado porque
Yo recuerdo, a veces es con Estados Unidos, pero a veces con Europa. Europa ha sido una especie de, no sé, como de paraíso que no lográbamos alcanzar, Sí, ¿no? sí, sí. Y yo Bueno, recuerdo la frase de alguien tan grande, por otro lado, como Ortega y Gasset: España es el problema, sí, Europa es la solución. resolución, Y sí. yo no soy quien para discutir con don José sobre Ortega y Gasset, pero sí que creo que se le podría decir, mire, don José, es que no hubiera habido Europa sin España. Sí. La Europa que No, conocemos. claro, habría La habido, Europa. sí, bueno, decir, efectivamente, lo que acabas de decir, ¿no? La Europa que usted conoce hoy, don José, es en gran, por lo menos en una parte importante, fruto de la obra histórica a través del tiempo de muchos países, entre los que podríamos destacar a España. Totalmente, totalmente. Pero bueno, también Ortega Gasset después descubrí que tenía ese discurso también biologicista respecto al problema de que España no hubo suficientemente sangre germana con los visigodos. O sea, bueno, hay que comprender que era su época en la que, Sí, sí, bueno, sí. todos es su época, Hay que son hijos de su contextualizar, época. yo siempre lo digo. Exacto, Sí, porque lo exacto. No otro podemos y es, ni sí, juzgar que ni está bien ni que está mal porque le efectivamente, estamos sí. haciendo El presentismo presentismo, y no correcto. tiene No, no. y no tiene sentido porque si queremos avanzar lo que tenemos que hacer es aprender del pasado pero sin juzgar. Entonces, hablamos ya y un ejemplo, bueno, lo acabas de decir, un intelectual del aporte de Ortega Gasset haciendo ese discurso, que es lo que te está diciendo, que bueno, pues que Claro, será verdad, claro. Sí, sí, lo que dice somos un Ortega, problema, joder. una anomalía, somos una anomalía. O sea, obviamente. Y además las palabras se pueden sacar de contexto, se puede. Entonces, cualquiera que quiera un poco venderte la mercancía negro legendaria, te coge Ortega, te lo empaqueta, te pone un lazo y ya está. Y tú no tienes nada que decir. Sí, Entonces, eso es interno. Externo, pues externo, no, obviamente, la leyenda negra es un armaje, una herramienta geopolítica, países amigos, socios y aliados que les interesa tener a España en una situación como la que está, un poco entre Pinto y Valdemoro. Inestable, pero no que se balcanice, pero ahí. sí. Y después también actores paraestatales, que les interesa, sobre todo en Hispanoamérica, tener un mercado de 500 millones de personas balcanizado, Sí, de mano de obra barata, además. veintitantos manos de obra, productores de materias primas, Sí. pues eso, todo tipo de minerales, cacao, Y café, eso que fuimos nosotros los que nos llevamos el oro, pero bueno, vale. sí, sí, exacto, todo tipo y después mano de obra, Sí. que no te olvides, mano de obra. Porque la aspiración de muchos guatemaltecos es coger el famoso tren la bestia, que va que atraviesa toda Centroamérica y México hasta Estados Unidos. Sí. Entonces, yo entiendo que haya gente, y yo si estuviera en sus zapatos, haría todo lo posible para que este discurso negro legendario siguiera operando, porque te garantiza un mercado de 500 millones de personas dividido en veintitantos países enfrentados entre ellos Sí. y bueno, divide y vencerás. Entonces, Bueno, otra obviamente hay vez, ¿por qué es importante todo esto? Aquí lo tenemos, o sea, ¿sigue vivo? Sí. ¿Tiene importancia? Sí, aquí lo tienes. Lo acabas de describir. y un ejemplo para, digamos, que sintetiza muy bien cómo los actores externos e internos operan fue el golpe de Estado en 2017. Cómo, bueno, no solamente nuestros negros legendarios patrios actuaron, unos de manera activa y otros de manera de perfil, pasiva, un poco echando, digamos, agua al vino, no hay que ponerse así, estáis exagerando, y externamente, bueno, pues todo el apoyo mediático que tuvieron, como muchos se pusieron de perfil y como otros actuaron y apoyaron. No voy a decir nombres porque tu audiencia es inteligente y sabe Bueno, a mí no perfectamente me de qué estoy importa decir hablando. nombres, aunque en este caso, Pero bueno, pero vamos, sí, o sea, pero además, mira, haciendo un inciso también sobre esto que estás diciendo, creo que es muy importante que la gente se dé cuenta de algo que es básico, ¿no? Y es que dentro de lo que es, digamos, la construcción, la dialéctica nacionalista, una de las partes básicas, capitales, es la historia. Entonces, sí, vamos, de hecho yo tengo dos capítulos, uno sobre los mitos históricos del separatismo catalán y otro sobre los mitos históricos del separatismo vasco. ¿Por qué? Porque la historia importa. Y ellos tienen su particular leyenda negra sobre cómo llegan a formar parte de España, completamente falsa, y tienen, además, y con entusiasmo se adhieren a la leyenda negra general,
Es decir, Les interesa, claro, sí, claro. o sea, sí, para pintar a España como ese país que les oprime, porque es un país intolerante, es un país de conquistadores, es un país donde seguimos ciegamente a los curas, De vagos, de vagos y ¿dónde está tal, el y oro? nos queremos aprovechar de los industriosos, ¿no? Pueblos periféricos y Sí, sí, tal. sí. Y bueno, para que volvamos a ver que esto es así, ¿no? Que esto importa, que esto se usa, que esto existe, que es verdad que ya nadie habla de, pues no sé qué decirte, pues de las persecuciones religiosas en los Países Bajos. No, pero todo ese sustrato sigue ahí para seguirse usando hoy en Bueno, día ¿dónde está? Hay que decir dónde está Puigdemont. en O Bélgica. sea, ¿dónde está refugiado? En En, Bélgica. y en Bélgica y con apoyo de activistas flamencos, nacionalistas. Entonces, es muy interesante porque la leyenda negra opera al día de hoy y además se adapta a las circunstancias y permite, digamos, un argumentario que ya se ha utilizado. Es decir, ese argumentario legendario ha dado sus frutos con la balcanización de Hispanoamérica, ha legitimado la creación de repúblicas y ahora se está utilizando. Y por tanto, es lo que dice Marcelo Gullo, hay una línea de continuidad clara entre Simón Bolívar y Carlos Puigdemont. Sí. Y el que no lo quiera, y bueno, y si mañana es otro, lo Bueno, bien, mismo. pero el fenómeno, Hay, vamos, o sea, sí, sí. el fenómeno, hay una línea de continuidad. Entonces, ya es donde entra muy bien lo que dices tú de la historia. Que si no somos conscientes de la historia y de la función que tiene la historia para algunas personas como arma Y propagandística, no nos legitimadora. enteramos de nada. Vuelvo a lo de antes. Legitimadora, exacto. Legitimadora. Legitimadora. Escriben la historia los que ganan, pero además la escriben de manera que legitime. Porque, ¿por qué ganamos? Porque éramos los buenos. Sí, ¿Vale? contra el mal, Y esto es exacto. un poco lo mismo. O sea que bueno, lo has expuesto perfectamente. Tenemos un fenómeno que existe, un fenómeno que tiene unas raíces, un fenómeno que hoy funciona y un fenómeno que es malo en general o perjudicial o dañino o nocivo para España y para la comunidad hispana. Pero Sí, correcto. tenemos un libro. Tenemos un libro porque, como Sí, os he dicho, el libro de David es Jaque Mate, la leyenda negra, manual de guerrilla cultural. Es decir, que David tiene un plan. David tiene un plan. Y nos va a hablar, exacto. ya para antes de acabar, nos va a hablar por lo menos de una manera esquemática, porque en otros entraremos, en otras entrevistas entraremos más profundamente, de cómo es ese plan. Porque David tiene un plan. Cuéntanos. Sí, pues nada, el plan que quiero es, como dice el libro, Manual de Guerrilla Cultural, es levantar una guerrilla cultural, es decir, hacer de cada uno de nosotros un guerrillero cultural. ¿Y qué significa ser un guerrillero cultural? Pues utilizar las circunstancias personales para actuar en el día a día contra la leyenda negra. ¿Cómo? Pues eso lo desgrano en el libro, lo veremos en varios capítulos, pero lo que hago, identifico 5 áreas de la sociedad. Que esas 5 áreas son las áreas que yo creo que es donde se crea conciencia. Es decir, lo que se establece y lo que está mal. Son educación, medios de comunicación, medios de entretenimiento, arte. La cuarta, instituciones políticas y administrativas. Y la quinta, sociedad civil. Y digo por qué son donde se crea, digamos, conciencia. Porque si te fijas, a lo largo de la vida de una persona pasa por cada una de estas áreas o está en contacto con cada una de estas áreas y es donde se establece bien por grupos de poder o por partidos políticos o por la sociedad en sí con consensos lo que está bien y lo que está mal. Ponemos un claro ejemplo. Los que tenemos cierta edad nos acordamos que se fumaba en los años 80. Era muy normal fumar. Ibas a cualquier restaurante, se fumaba, en los hospitales se En los fumaba, aviones. en los aviones se fumaba. Sí. Y hoy en día está, bueno, hoy en día no, desde hace 15 años está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque se ha ido trabajando en esas áreas, educación, bueno, dicen en el colegio que fumar está mal, dicen los niños desde pequeños haciendo la labor de prevención, en los medios de comunicación, campañas de propaganda, de publicidad, de por qué fumar es malo, documentales de expertos y de médicos explicando los efectos nocivos del tabaco, medios de entretenimiento, películas, donde ya no se fumaba, aunque incluso el malo fumaba, Sí. políticas, instituciones políticas administrativas, con medidas administrativas ilegales prohibiendo fumar, y sociedad civil, ONGs o grupos de interés diciendo que el fumar es malo. Eso, operando de una manera coordinada, hace que en 20, 30 años se pase de un país en que se fumaba en todo momento, a todas horas, a que no fume nadie.
pongo el ejemplo de fumar, pero podemos coger Es muy buen ejemplo, muchos la más verdad que ejemplos. es muy, muy buen ejemplo. Cómo puedes moldear de alguna manera, moldear suena un poco feo, ¿no? Pero cómo puedes, Bueno, algunos pero no, consideran pero cómo puedes cambiar dirigir, un estado de dirigir. opinión, cómo puedes, Exacto. para algo que al final, oye, yo soy fumador, pero es algo que al final es bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me parece un ejemplo bastante bueno, la verdad. La verdad que sí. Sí, pues coger la bicicleta, andar en bicicleta, por ejemplo, o mismamente también acuérdate, conducir bajo los efectos del alcohol. Ajá. O sea, los que tenemos una cierta edad, la gente cogía el coche con varias copas y, en fin, Sí. y eso explicaba después el número de accidentes que había. Y hoy en día, gracias a Dios, Bueno, eso es de las cosas recalco. que concretamente yo más veo en mis hijos, ¿no? Que ahora conducen y tanto ellos como sus amigos no se les ocurre coger un coche si han bebido. Y eso en Y nuestra época no era así. no, no, sí, Y no, no, eso sí, no es ahora porque sí. ellos sean más listos que nosotros, sino por lo que tú dices, ¿no? Porque se ha ido haciendo una labor a muchos niveles que llega a hacer a la gente ver el problema del que hablamos, ¿no? Exacto. Incluidos Y nosotros, entonces, que se lo sí, hemos sí, inculcado también. totalmente. Oye, no hagas esto, joder, Sí, ¿sabes? Entonces, sí, ahí tienes un ejemplo de cómo cada uno de nosotros hemos sido un área de influencia para esto y podemos ser un área de sí. influencia para, bueno, para que la verdad histórica, para que nuestra autoestima, para que la imagen, vuelvo a repetir, que tenemos nosotros mismos sea más adecuada a la realidad histórica. Totalmente, totalmente. Entonces, identifica estas 5 áreas que yo creo que son fundamentales en todo ese proceso, digamos, de cómo se organiza una sociedad, y lo que propongo son acciones. En Ujú. cada una de Aquí lo de estas tenemos. áreas propongo una serie de acciones en la que, como dijiste tú al principio, hay acciones que las puede llevar cualquier persona, independientemente de su posición socioeconómica o nivel cultural, y otras obviamente dependen no solamente de su posición económica, sino también del poder del Estado. Hay acciones que lo ideal sería que el Estado, el poder público, debido a la capacidad y a los recursos que tiene y al poder llevar planes y programas a largo plazo, tuviera responsabilidad. Entonces, eh, propongo estas acciones. ¿Qué pasa? En cada acción lo que hago una introducción para que el lector sepa de qué estábamos hablando. Después respondo a las 5 preguntas que yo creo que son las que permiten a cualquier persona comprender cuando hay un fenómeno qué es lo que está pasando. ¿Qué es la acción? ¿Por qué esta acción es buena? ¿Quién la debe llevar a cabo? ¿Cómo? Que es muy importante, el cómo. Y después el dónde. Una vez ya presentado la acción en detalle, pasamos a la siguiente sección de cada una de las acciones, que son las 15 acciones que están en el libro. Propongo una serie de criterios operativos para que el lector, al leerlos, se dé cuenta si esa acción se adecua más a sus circunstancias personales o no. Por ejemplo, si esta acción requiere la colaboración del poder público, obviamente una persona sola, un grupo de amigos, no pueden llevarlo a cabo. Si esa acción requiere grandes recursos económicos, cada uno tendrá que decidir. Si esa acción requiere un uso intensivo de Internet, eso te permite si tú estás capacitado o no. Si la puedes llevar individualmente o colectivamente. Ya con esos criterios operativos tú ya puedes filtrar y discernir si te conviene o no esa acción. Después propongo un DAFO, que es un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, para que cada elector, si quiere involucrarse, encuentre el mejor ángulo de ataque. Es decir, obviamente, concentrándose en las debilidades y, digamos, también utilizar las fortalezas para poder llevar a cabo esa acción. Y por último, al final, propongo ejemplos concretos, digamos, de manera que el lector pueda incluso reproducirlo o inspirarse y llevarlo a cabo. Entonces, en cada una de las 15 acciones del libro se sigue el mismo patrón. Responder a las preguntas, criterios operativos, el análisis DAFO y después ejemplos. También añado al final del libro una serie de anejos con más detalles, con más ejemplos. También propongo buscar sinergias entre las acciones, porque eso es algo que también perfectamente una persona que esté llevando a cabo una acción puede trabajar con otra persona que esté llevando otra acción, de manera que puedan crear sinergias y puedan dar valor añadido a las acciones. Y con este plantel, con este plan, 5 áreas, 15 acciones, cada uno, en función de sus circunstancias, la lleva a cabo. Poco a poco,
como considero oportuno, de manera que se vaya creando una dinámica de abajo arriba. Una dinámica de abajo arriba que utilice estas 5 áreas como plataformas para la lucha contra la vivienda negra. Que sé que en algunos casos puede ser complicado, en algunos casos obviamente, bueno, dependiendo del tipo de trabajo que hagas, hay que ser inteligente y saber y no exponerse, porque obviamente esto sé que crea recelos y a la mínima se te puedes coger todo tipo de estigmas. Sí, pero a ver, David, bueno, perdóname que he tenido que volver a a enchufar el portátil porque se me estaba quedando sin batería. Sí, Digo, verás, sí, a ver sí. si se nos va a cortar aquí. Pero sí, o sea, sí, bueno, recelos, a ver dónde me meto, tal. Pero hay algo de tu libro que es que es lo que he dicho antes, que es lo que más me gusta, y es que tiene para todos, Sí, sí, tiene para todos. ¿sabes? Para los más valientes y los menos Claro, valientes, o los o que para los que tienen aquí todos pueden. estas posibilidades y estas posibilidades. Sí, Lo que quiero decir es que si nos estás viendo y te preocupa el tema, cómprate el libro, échale un vistazo y busca qué es lo que puedes hacer tú. ¿Cuál es tu fila cero para que nos entendamos, ¿no? O sea, exacto. Sí, sí, no todo el mundo puede entrar a ver el concierto, un concierto solidario, porque hay un aforo sí, limitado. Es decir, hay un aforo limitado de personas que tienen de verdad poder y cuyas acciones se van a notar más. sí. Pero hay una fila cero que tú vas a poder comprar. Y tú vas a leer ahí y vas a decir, mira, esto lo puedo hacer yo. Si te preocupa el tema. Esto lo puedo hacer yo. Esto también, esto también. Esto no, pero conozco a quien puede hacerlo. Exacto. Entonces, que es la guerrilla, ¿no? Al final Exacto, es a probar de las circunstancias. Es la ventaja de la guerra, se conoce el medio eso es. donde se desarrolla la lucha y como lo conoce, aprovecha de las ventajas del medio contra el que no lo conoce. Y además, una gran ventaja que tenemos es que quien está enfrente lleva disfrutando de las prerrogativas del poder durante 50 años, con total impunidad, en el sentido de que no ha habido ningún límite. Entonces, son Sí, gente nadie que les no ha está contestado acostumbrada. jamás. O sea, Exacto. ya. Nosotros se está formando y es Sí. algo que estoy muy contento viendo cómo funciona el libro, está funcionando, mucha gente que está remando contra corriente, porque obviamente esto, repito, se hace a costa de nuestro tiempo, trabajo, salud, etcétera, y lo hacemos porque tenemos un deber, o sea, hay una Yo he responsabilidad decidido. ética, es decir, Sí. sí, sí, Sí. yo tengo que hacer algo y voy a hacer lo que considero que mejor puede llevar al objetivo, que es neutralizar la línea negra. Por tanto, se está generando una guerrilla que está acostumbrada a luchar contra viento y marea. Hacer mucho con muy poco en circunstancias muy, muy complicadas. Obviamente, eso cuando seamos más y más y más, eso se va a ver. Porque ese movimiento de abajo arriba es muy difícil, digamos, neutralizarlo. Sí, en Porque vale, te el cierra. momento que arranca una cosa así, Claro, ya no se para tan fácilmente. Eso es no se porque para. No, además no, es muy lo dice difícil. la historia otra Porque, vez, ¿no? También. exacto. Sí. Te pueden cerrar el canal, a mí me pueden cerrar con el trabajo, pero habrá otro que no tendrá ningún problema y seguirá. Y seguirá. Entonces, y además, aunque nos neutralicen a nosotros, la bola ya está rodando. Eso es. Eso es. Entonces, eso es muy difícil de parar. Y entonces, lo que propongo es, en los próximos capítulos, es ir desgranando cada capítulo, o sea, haríamos un capítulo de tu programa con una acción, desgranándola, discutiéndola y invitar a tus oyentes que tengan el libro a mano, que lo vayan subrayando, tomando notas y si quieren, tienen el email aquí, tengo el email Sí, no, lo voy a Jaque poner yo Mate. todo, lo voy a poner, pero vamos, Vale, lo tienes en Amazon, sin ir más lejos, ¿no? O sí, sea, quiero sí, decir, más fácil. Y además sí, dínoslo, no es un libro que cueste 25, 30, 40 euros, no, no. no, puse expreso, o sea, fue a propósito, la versión electrónica cuesta 9 o 10 euros, la versión papel blando cuesta 11 o 12 euros y después está la versión papel que es más cara, 25 euros, pero que es muy elegante, entonces pensé para los regalos, tipo Navidad, Día Sí, del Padre, Día de la Madre, cumpleaños, que queda muy bien, pero que el el que le diseño ha sido interese, el muy. que quiera hacer algo, el que le Ah, llame la exacto, atención, gastándose 10 euros, lo tiene a mano. Entonces, a ver, ya os digo, las próximas comparecencias de David con nosotros, os vamos a ir contando más, pero no seáis vagos. O sea, el hecho de que David os vaya a explicar en los próximos vídeos que esté con nosotros de una manera un poco más exhaustiva, todo, no quiere decir que no vayáis comprando el libro y que no vayáis viendo, como he dicho antes, cuál es vuestra fila cero. Porque si exacto, inundamos la fila cero, se va a notar. te voy a Se va a notar. notar. Y, Así que eso es lo que os quiero y, y, decir, ¿no? y, Que compréis el libro, que lo leáis y que os pongáis a ello.
¿no, Y que se inspiren y que lo mejoren totalmente. Y que tienen el email para contactarme. Si hay preguntas, oye, que esto no está claro, ¿por qué dices esto? Que me incluso me hagan, me cuestionen. Digo, porque esto es un proceso, digamos, en que yo soy uno más y que lo importante es generar la dinámica con gente muy diversa. Porque es otra cosa que yo apelo insisto en el libro, esto no es ni de los del norte, ni los del sur, ni los del este, ni del oeste, ni los gordos, ni los flacos. Aquí cabemos todos, porque la tarea es tal, como explicaste al principio, o sea, esto no es que sean siglos, es que es siglos y territorios y grandes países, grandes actores que están muy cómodos con este status quo. Sí, sí. Entonces, cambiarlo requiere un esfuerzo enorme y un esfuerzo enorme que tú y yo no lo vamos a ver. O sea, a lo mejor sí, pero lo normal es que esto sea de generación en generación, porque lo que estamos haciendo es un proceso de reconstrucción de civilización. La civilización hispana ha sido balcanizada, llevamos 200 años, hombre, de humillación, como hicieron los chinos con los 100 años de humillación, llevamos 200 años totalmente de balcanización, de postergación y reconstruir, obviamente adaptado al siglo XXI, XXII, con los cambios que ha habido. Nadie quiere volver al imperio y a la monarquía hispánica del siglo XVI, XVIII. Sí, pero bueno, lo digo esto porque siempre porque es un argumento que te lo dice. Que es que tenemos a lo mejor unas ínfulas de que aquello vuelva. No, que estamos pagados es una justicia histórica que nos ayude a encarar el mañana. Y la mejora material de las generaciones futuras. Eso es. O sea, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos se merecen una historia que sea fiel reflejo de lo que fuimos, para que ellos puedan encarar el futuro y mejorar. O sea, yo no estoy hablando de cuestiones filosóficas, que mejor que los niños que están viviendo en la villa miseria de Buenos Aires y de Bogotá tengan derecho a un colegio, a una buena educación, a una buena sanidad, a una seguridad de que vayan por la calle y sepan que una banda juvenil no los pegue 4 tiros. Yo quiero eso, yo quiero una mejora material. Y esa mejora material pasa por un proceso de articulación y una condición sine qua non es neutralizar la línea negra, porque si no, podemos elaborar cualquier tipo de proyecto, pero si al final como dijiste tú, esa falta de confianza, ese rechazo a lo tuyo, no vas a llegar a ningún sitio. Es imposible. Bueno, pues oye, David, pues muchas gracias. Queda explicado. Hemos puesto un poco a todo el mundo en antecedentes, ¿no? Creo que te has explicado de maravilla. Y bueno, pues nada, decir a nuestros seguidores que David está en Polonia, que David lleva muchos años viviendo fuera de España. A mí también me ocurrió, también fui expatriado, ya lo sabéis. Y estás en Polonia ahora mismo, ¿verdad? Sí, por las vacaciones. Estoy de vacaciones de Navidad, pero vuelvo a mi destino a Bruselas. Y nada, yo he vivido más tiempo fuera de España que he vivido en España y por tanto tengo un ojo un poco, digamos, yo creo más objetivo respecto a cómo la historia se nos cuenta y cómo la historia se lo cuentan otros países. Por ejemplo, cojo el manual de historia de mi hija, que tiene un manual de historia francés. Y la manera que el manual de historia cuenta la historia francesa es una historia positiva. O sea, no me extraña que mucha gente quiera ser francés, porque lees la historia. Entonces, obviamente, el manual sigue un principio básico. Lo malo se menciona o no se menciona. Y lo bueno se mencionan detalles. No digo que lo magnifiquen, pero se entra en detalle. Bueno, al final ya hablaremos, pues es una de las más importantes, ¿no? La educación. Bueno, ya lo hablaremos. Ya entraremos en detalle. Sí. Pero es un ejemplo para decirte cómo otros países, eso de vivir fuera me ha permitido comprender cómo otros países se cuentan su historia. Porque digo que se cuente, porque no dejan que otros te van a contar la historia. Bueno, eso nosotros. Los grandes países, exacto, los grandes países tienen sus propias facultades de historia, sus catedráticos, sus centros de excelencia para que te cuenten la historia, no que te venga a contártela uno de fuera, o una película o una serie de televisión. Pero bueno, eso sí, ya lo entraremos en detalle con una de las acciones, que es la de los sistemas educativos. Bueno, pues me queda desearte una feliz Navidad. Aquí, a tu familia, aquí a todos los que nos estáis viendo, despedirnos de David y deciros que al final del capítulo, como siempre ya sabéis, va la música, ¿no? Va la música del programa, pero al final os voy a poner una canción que me ha pedido él que os ponga. O sea, que os tenéis que quedar hasta el final y no es una canción. Bueno, cuéntanos, ¿qué canción es? Pues es una canción de un grupo
de Gijón, asturiano, de los años 80, Los Ilegales, Sí. muy famoso. Sigue todavía su vocal Jorge Martínez con el grupo. Y bueno, hay una canción que es Tiempos Nuevos, Tiempos Salvajes, que yo la escuchaba, bueno, obviamente hace muchos años, pero cuando escribí el libro me parecía muy, muy adecuada porque retrataba muy bien el espíritu que De necesitamos. esa rebeldía que tenemos que tener. Y sobre todo las frases que dice, que no eres un juguete, no hay nada sin lucha, o sea, esa idea de que si queremos cambiar las cosas va a haber un costo, bien en dinero o en Que tiempo. para coger peces Pero- hay que mojarse el culo, ¿no? Como se Exacto, solía exacto, decir. exacto. Bueno, Sí, pues sí, sí. atended, os voy a dejar con la música, os voy a dejar luego con la canción, y tanto David como yo queremos que escuchéis la letra de esa canción. Así que nada, David, pues Muy bien. nos vemos pronto, ¿verdad? Nos vemos pronto y muchísimas gracias otra No, vez, gracias Óscar, por la al oportunidad, revés, al revés. porque yo creo que vamos a empezar algo muy grande porque vamos a conseguir de una manera pausada, tranquila, desgranar el libro y eso yo creo que va a animar a muchísima Claro que gente, sí. no solamente a comprarlo, sino a ponerlo en práctica. Muy bien. Bueno, y a vosotros, pues Muy bien, nada, pues nada. dedicaros también pediros que paséis una feliz Navidad con vuestra Feliz Navidad. gente, que celebréis estas Sí. fiestas como se merece. Y como siempre digo, Exacto. al final de cada capítulo, un abrazo bien grande y nos vemos por aquí. Nos vemos. Adiós, adiós. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha, esta es tu pelea. Levántate y lucha, no voy a luchar por ti. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Toma tu parte, nadie regala nada. No hay nada sin lucha, ni aire que respirar. No eres un juguete, levántate y lucha ya.